Bueno, muy buenas noches a todos. Gracias por estar presente en la clase de hoy. Les felicito que la gran mayoría está pudiendo hacerlo. Es para mí un honor poder estar ya con mis futuros colegas, ingenieros comerciales ya, JT. Así que aprovechen este semestre, puedan sacarle el jugo a política económica, porque muchas veces cuando uno se encuentra con la tesis y tiene que empezar a hablar de aspecto económico, me ha pasado con muchos compañeros de ustedes de los años anteriores que empezaban a hacer su tesis y tenían que hacer alguna conexión con el aspecto económico en su tesis. Yo le decía, pero acordate de tal unidad, tal tema que desarrollamos en la materia de política económica, y ahí comprende la importancia de la materia. Y también en la vida profesional, cuando uno quiere ser profesional, esto ayuda muchísimo. Hay muchísimo material ahora que estoy juntando, que voy a un poco más adelante cuando tengamos más estas unidades bien fijadas y los conceptos también fijados, que todo lo que se está tratando ahora, esta receta económica por la pandemia del contexto COVID, son todo lo que se está desarrollando ahora. Por ejemplo, se habla mucho de la política fiscal del Paraguay. Justamente ayer empecé a ver algunas medidas de política fiscal que cambió el país, el tema de los tributos, la aplicación de impuestos, las exoneraciones, o sea, a cobrar multas, todos son esas políticas fiscales. Paraguay tiene una política monetaria muy fuerte también, le ayuda mucho la macroeconomía, una estabilidad macroeconómica de 2 décadas, que son puntos a favor nuestros, que se podían potenciar más, aprovechar mejor, pero eso no da muchas ventajas a nivel internacional. Por eso las colocaciones de los bonos son muy interesantes para los inversionistas y siempre son los que más demandan cuando apenas sale una emisión de bonos de Paraguay. Al comenzar esta pandemia, la política monetaria del Paraguay hizo unas cuantas medidas muy interesantes que tuvieron unos efectos muy interesantes, pero eso también tiene que tener sostenibilidad, y ahí es donde cuando vayamos desarrollando las materias, van a tener comprensión de lo que se está hablando. Bueno, hoy tenemos el trabajo de Belén, que también le felicito por el excelente trabajo a pesar a veces de las conexiones, de las limitaciones. Hizo un excelente trabajo que se trata del proceso de la elaboración de la política económica. Voy a estar ya alzando en la plataforma dentro de unos minutos su video, y, y también la guía, la actividad de aprendizaje, para que en base a eso ustedes puedan hacer su estudio para la parcial. Quiero hacer una breve introducción del trabajo de la compañera. Política económica. No sé si se llega a escuchar. La unidad 2, que trata del proceso de elaboración. ¿Se escucha? De la política económica. Y en este voy a dar Sí, profe, demasiado bueno. Gracias. De la política económica. Pero de este capítulo, de esta unidad, se estudia el proceso secuencial de elaboración de la política económica, los actores principales y papeles, todos los aspectos que entran en la elaboración de políticas. En la porción vemos un esquema que indica, se presenta un esquema afirmativo que es el conjunto de los actores básicos que vienen en la elaboración de la política económica, tanto los situados en los poderes públicos como los que están desde fuera. Y en la misma se dan 3 ámbitos: el ámbito de generación de opciones, el de elección y el de proyección de influencia. Bueno,
Quiero detenerme un poquito acá justamente para hacerlo más breve. Nilce, si podés explicarnos así en forma breve el proceso de elaboración de la política económica, lo más yo sé que es difícil sintetizar todo el proceso, pero la capacidad más sintética que vos puedas desarrollar, si podés explicarnos. Sí, sí, profe. Le corrijo, Belén soy. Belén, discúlpame, discúlpame. Sí. Bueno, hablando así en general, dentro del proceso de elaboración de las políticas económicas, están agrupadas en tres partes. El primero es el de generación de opciones. En el mismo se produce la manifestación de sus preferencias y a partir de ellas se establece una jerarquía de objetivos que por vías diferentes, según cada caso, acaba por transmitirse a los poderes públicos. El segundo sería el de decisión. Dentro del mismo se encuadran los tres poderes políticos: el legislativo, que sería el parlamento, el ejecutivo, que sería el gobierno, y el judicial. Igualmente formarían parte de este ámbito otros organismos públicos conectados a los niveles de gobierno existentes, como las agencias públicas, empresas públicas, Banco Central y también el aparato, burocrático, que sería la administración pública. Y el tercero sería el de Excelente. proyección de influencias. Y dentro de este ámbito actúan diferentes tipos de agentes sociales y políticos, como los grupos de presión, organismos internacionales y los partidos políticos. Excelente, Belén. Un grupo de presión de organismo internacional, por ejemplo, es el Banco Mundial, el FMI por excelencia. A veces vienen el... ¿Saben lo que es el FMI, verdad? Fondo Monetario Internacional. Exactamente, es un organismo multilateral creado otra vez por los países miembros. Paraguay forma parte de este fondo, pero ellos vienen con su receta, o sea, con sus indicaciones y te dicen, mira, vos tenés que hacer así, así, y hay que cumplirlas si querés vos seguir teniendo el respaldo de ellos y también los créditos que ellos dan. Así que recuerdo que hace 20 años atrás nosotros teníamos el combustible más barato que Argentina. Los argentinos venían a formar fila en nuestra estación de servicio para cargar combustible. Ustedes seguramente estaban en pañales cuando eso no se van a acordar. Estaban recién ahí comenzando a gatear, pero era así. Los argentinos venían y cargaban combustible hasta que vino la receta del FMI. No, ustedes tienen que aplicar más impuestos. Se le aplicó el impuesto selectivo al consumo al combustible y hoy en día casi el 50% se está pagando por ejemplo, la nafta. Después tenemos otros grupos de presión que, que son de las organizaciones internas mismas acá del Paraguay, los grupos campesinos y otras organizaciones también como las cámaras de comercio, las cámaras de industria, la UIP, la Unión Industrial. Eso también son organismos de presión. En síntesis, Belén, podés, a ver si no me equivoco, si me corregís, que cada país establece sus objetivos de política económica de acuerdo a lo que quieren alcanzar. Entonces, podemos ser un país que tenga mucha preferencia hacia lo social o un país que tenga su objetivo muy por el lado del proteccionismo comercial o viceversa, del lado que se fomenta mucho el comercio interno y externo. Y de acuerdo de eso van bajando otra vez la toma de decisiones de esa política económica en los tres poderes del Estado que tenemos, ¿verdad? Sí, de hecho que existen los papeles de decisores políticos y también otros actores que también influyen dentro de esto, como sería el Parlamento, el gobierno, los partidos políticos, que de alguna manera también influyen en gran medida en las decisiones que se toman, y el Poder Judicial.
Exactamente. Si ustedes no sabían, el tema de todos los subsidios antes no se tenía en cuenta. Esto recién es cosa nueva a partir de esta década, desde el gobierno de Lugo, que hay este Poponac, no sé, muchos programas de ayuda, por ejemplo, el de la tercera edad. O sea, esos son políticas económicas que tomaron estos poderes de decisión. Bueno, a ver, ¿qué influencia tiene el sistema burocrático en la toma de decisiones de la administración pública, Belén? A ver si en forma resumida también puedes explicarnos. Sí, un ratito. Bueno, desde una perspectiva formal, el sistema burocrático desempeña dos funciones en el proceso de toma de decisiones económicas. El primero es de suministrar información y elementos valorativos a los dos niveles políticos de decisión por excelencia, que es el gobierno y el parlamento. Y por otra parte también la de ejecutar las decisiones adoptadas en colaboración con el Poder Ejecutivo. Eso sería en forma general. Excelente. Bueno, no me quiero extender tanto en la clase, le voy a estar pasando ya el video de Belén y también el material y la guía de la actividad de aprendizaje. Si no tienen alguna consulta más sobre las dos unidades, quiero detener la grabación y irme a avisos parroquiales. ¿Hay alguna consulta? No, profe. Bueno, dale, excelente. Entonces,